Después de que nos mudamos juntos, mis suegros exigieron una llave de repuesto, diciendo, necesito venir cuando quiera. Mi esposo se la dio sin decírmelo. Una semana después, entraron en nuestra casa. No dije nada. Hasta que caminaron hacia mi trampa. Mi nombre es Chloe Davis, aunque todos me llaman Chlo. Tengo 28 años y hasta hace poco, pensé que mudarme a nuestra nueva casa en Boston con mi esposo, Ethan Miller, sería el comienzo de nuestra vida perfecta juntos. Luego sus padres exigieron una llave de repuesto, insistiendo, necesito venir cuando quiera. Sin siquiera discutirlo conmigo, Ethan se la entregó. Una semana después, encontré a Eleanor y Thomas entrando en nuestra casa sin avisar. Me quedé paralizada, sin decir nada, mientras invadían nuestro espacio. Antes de compartir lo que sucedió después, déjame saber desde dónde estás mirando y presiona el botón de suscribirte si alguna vez has tenido problemas con suegros que cruzan límites. Crecí como hija única, criada por mi madre soltera, Sara. Mamá tenía 2 trabajos para mantenernos, inculcándome una feroz independencia desde pequeña. Nunca dependas de nadie más para tu felicidad o seguridad, solía decirme. A los 25 años, me tomé muy en serio su consejo, ascendiendo de pasante a especialista senior en marketing digital en una de las agencias más importantes de Boston. Conocí a Ethan en una conferencia de la industria en Chicago hace 3 años. Estaba dando una presentación sobre tendencias emergentes en redes sociales, y me atrajo inmediatamente su confianza y conocimiento. Más tarde, en la recepción de networking, iniciamos una conversación que duró hasta que el personal del lugar comenzó a apilar sillas a nuestro alrededor. Ethan parecía diferente de otros hombres con los que había salido, atento, considerado y aparentemente tan independiente como yo. Dirigía su propio negocio de consultoría exitoso y hablaba sobre cómo lo había construido desde cero. Nuestra relación avanzó rápidamente. Después de 6 meses de citas, prácticamente vivíamos juntos, compartiendo el tiempo entre nuestros apartamentos. Después de 1 año y medio de noviazgo feliz, Ethan me propuso matrimonio durante un fin de semana en Cape Cod. Dije que sí sin dudarlo. El proceso de búsqueda de casa comenzó casi de inmediato. Ambos queríamos un lugar que realmente se sintiera nuestro, no suyo ni mío, sino algo que eligiéramos juntos. Después de 3 meses de búsqueda, lo encontramos, una hermosa casa artesanal en un barrio tranquilo, con suficiente carácter para sentirse especial, pero no tanto trabajo como para que nos sintiéramos abrumados con las renovaciones. Mudarnos juntos oficialmente fue emocionante. Pasábamos los fines de semana pintando paredes, arreglando muebles y discutiendo de buen humor sobre dónde debían ir las cosas. Nunca me había sentido tan conectada con otra persona, tan segura de una decisión. Pero las señales de advertencia sobre los padres de Ethan aparecieron casi de inmediato, aunque estaba demasiado cegada por el amor para reconocerlas por lo que eran. Primero, estaban las llamadas telefónicas diarias. Ethan hablaba con su madre todos los días, a veces varias veces. Al principio, me pareció tierno. Era cercano a su familia, lo que parecía un rasgo positivo. Pero las conversaciones a menudo terminaban con Ethan cambiando nuestros planes para complacer los deseos de sus padres. Luego vinieron los comentarios sobre nuestras elecciones de decoración. Eleanor pasaba los dedos por nuestros muebles y decía cosas como, esto es ciertamente único, o supongo que este estilo es popular entre los jóvenes de hoy en día. Cuando colgué obras de arte en nuestra sala de estar, sugirió que piezas más tradicionales podrían envejecer mejor. Thomas tenía su propia forma de extralimitarse. Llegaba con una caja de herramientas, sin invitación, para arreglar cosas en nuestra casa que no estaban rotas. Reemplazó tiradores de armarios perfectamente funcionales porque los existentes parecían baratos y recableó nuestro abridor de puerta de garaje perfectamente funcional porque conocía una mejor manera de configurarlo. La bandera roja más reveladora fue la tradición de la cena dominical. Todos los domingos, sin excepción, se esperaba que fuéramos a su casa suburbana para una cena formal. Faltar a estas no era negociable. Una vez, cuando tenía una fecha límite para una presentación importante a un cliente, Eleanor actuó como si la hubiera insultado personalmente al sugerir que saltáramos solo una semana. La familia es lo primero, Chloe, había dicho, enfatizando mi nombre completo de una manera que me hizo sentir como una niña regañada. Tus pequeños proyectos de computadora pueden esperar. Ethan no dijo nada en mi defensa.
De hecho, más tarde sugirió que podría esforzarme más para cumplir mis plazos de trabajo antes y así adaptarme a las tradiciones de su familia. Traté de navegar estas nuevas dinámicas familiares con gracia. Después de todo, no había crecido con familia extendida a mi alrededor. ¿Tal vez esto era normal? ¿Quizás yo era la que tenía problemas con los límites? Me dije a mí misma que esto era solo un periodo de ajuste y que las cosas encontrarían un equilibrio natural con el tiempo. Pero Ethan constantemente cedía a los deseos de sus padres por encima de los míos. Cuando tuvimos que elegir entre asistir a la boda de mi amigo de la universidad o a la barbacoa del vecindario de sus padres, no podía entender por qué la boda debía tener prioridad. Cuando quise pasar la mañana de Navidad solo nosotros dos antes de unirnos a su familia más tarde, actuó como si hubiera sugerido cancelar la festividad por completo. Son mis padres, Chlo, decía cada vez que expresaba mis preocupaciones. Solo quieren ser parte de nuestras vidas. ¿Es tan terrible? Dicho así, me hacía sentir insignificante y pequeña por querer límites. Así que dejé de lado mi creciente inquietud y me dije que el matrimonio se trataba de compromiso. Poco sabía que la cena dominical donde exigieron una llave de nuestra casa sería el comienzo de una batalla por el control que nunca vi venir. Sucedió durante una de nuestras obligatorias cenas dominicales en la meticulosamente cuidada casa colonial de Eleanor y Thomas en Lexington. Eleanor había preparado su elaborada comida habitual, asado de olla, vegetales asados, panecillos caseros y un pastel de chocolate que Ethan elogiaba, a pesar de saber que yo había horneado uno igualmente delicioso el fin de semana anterior. Estábamos a mitad de la cena cuando Eleanor mencionó a su amiga Barbara, cuyo esposo se había caído en la ducha y no podía alcanzar el teléfono. La pobre Barbara no pudo entrar a su casa durante horas porque no tenía su llave ese día, dijo Eleanor, secándose los labios con su servilleta. Cuando llegó el cerrajero, Gerald llevaba 3 horas allí. Hice ruidos de simpatía apropiados, asumiendo que esto era solo conversación. Es por eso, continuó Eleanor, dejando el tenedor con determinación, tu padre y yo hemos estado discutiendo que deberíamos tener una llave de tu nueva casa. La declaración se quedó en el aire por un momento antes de que me diera cuenta de lo que estaba sugiriendo. Para emergencias, agregó Thomas, como si esto aclarara todo. Las familias siempre deben tener acceso mutuo. Tomé un sorbo cuidadoso de agua. Eso es ciertamente algo a considerar, dije diplomáticamente. Tenemos vecinos a ambos lados que podrían tener una llave de repuesto. Los Janssens están jubilados y suelen estar en casa la mayoría de los días. La sonrisa de Eleanor se tensó. Los vecinos no son familia, Chloe. ¿Qué pasaría si algo sucediera y no pudiéramos comunicarnos con ustedes? Ambos tenemos teléfonos móviles, señalé suavemente. Y siempre está la opción de una caja de seguridad con un código para verdaderas emergencias. Una caja de seguridad, resopló Eleanor. ¿Como una propiedad de alquiler? No, no. Necesito poder venir cuando quiera. La frase me produjo escalofríos. Venir, como si fuéramos adolescentes que necesitaban supervisión. Creo que lo que mamá quiere decir, intervino Ethan, es que quieren saber que pueden llegar a nosotros si es necesario. El viaje a casa esa noche fue tenso. Una vez que estuvimos solos en nuestro coche, intenté explicar mis preocupaciones. Ethan, entiendo el acceso de emergencia, pero la forma en que tu madre lo expresó, venir cuando quiera, eso suena a visitas regulares sin avisar. Estás pensando demasiado en esto, dijo Ethan, manteniendo la vista en la carretera. Solo son padres cariñosos. No me siento cómoda con que nadie tenga acceso sin restricciones a nuestra casa, persistí. ¿Qué tal un compromiso? Pueden tener una llave, pero llaman antes de venir. Ethan suspiró profundamente. Lo haces parecer como si fueran intrusos. Son mis padres, Chlo. A la mañana siguiente, me reuní con mi amiga Michelle para tomar café antes del trabajo y le conté sobre la situación de la llave. Eso es raro, dijo inmediatamente. Mis padres nunca esperarían una llave de mi casa, y mucho menos insistirían en ello. Así que no estoy exagerando, pregunté, aliviada de que mis sentimientos fueran validados. Absolutamente no. Tu hogar es tu santuario. Nadie debe entrar sin tu permiso expreso, sea familia o no. Pero mientras yo estaba obteniendo perspectiva de Michelle, Eleanor ya le estaba enviando mensajes de texto a Ethan. ¿Ya hiciste nuestra llave?
Papá y yo queremos dejar algunas plantas para tu terraza esta semana. Luego otro, encontré las cortinas perfectas para las ventanas de tu sala de estar. Mucho mejores que esas cosas seguras que eligió Chlo. Puedo colgarlas cuando vengamos. Cuando vi estos mensajes en el teléfono de Ethan esa noche, mi determinación se fortaleció. Le dije a Ethan que no me sentía cómoda dándoles a sus padres acceso sin restricciones a nuestra casa y que pensaba que necesitábamos presentar un frente unido. Estás haciendo de esto un problema más grande de lo que es, insistió. No van a hurgar en nuestras cosas ni nada por el estilo. No se trata de eso, intenté explicar. Se trata de tener autonomía en nuestro propio espacio, de saber que nuestra casa es privada. Durante unos días, pensé que había progresado. Ethan parecía estar escuchando, y me prometió que hablaría con sus padres sobre los límites. Debería haber sabido que era demasiado fácil. Una semana después, estaba buscando sellos en el cajón del escritorio de Ethan cuando encontré un recibo de la ferretería. Habían hecho 2 llaves 3 días antes. Mi corazón se hundió al darme cuenta de lo que había sucedido. Esa noche, confronté a Ethan, con el recibo en la mano. ¿Le hiciste llaves a tus padres sin discutirlo conmigo? Ethan tuvo la decencia de parecer avergonzado, pero solo por un momento. Sabía que todavía estabas atascada con el tema y mamá seguía preguntando. Pensé que así todos obtendrían lo que querían. Excepto yo, dije. Yo no consigo lo que quiero, que es un respeto básico por mis sentimientos sobre nuestra casa. No es gran cosa, Chlo, dijo despectivamente. Es solo una llave. Pero no era solo una llave. Era un símbolo de cada límite que se había cruzado desde que entré en esta familia. Y estaba a punto de empeorar mucho. El descubrimiento del recibo de la llave en la billetera de Ethan fue como encontrar pruebas de una infidelidad, una traición secreta a la confianza que me hizo cuestionar todo sobre nuestra relación. Me quedé en nuestra cocina, con el recibo apretado en la mano, sintiendo una mezcla de dolor e indignación mientras Ethan intentaba restarle importancia a sus acciones. Son familia, Chlo, repitió por lo que pareció la 100ª vez. Estás exagerando toda esta situación. ¿Exagerando? Sentí que mi voz se elevaba a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. Fuiste a mis espaldas después de que discutimos esto específicamente. ¿Cómo es eso exagerar? Porque estás actuando como si le hubiera dado llaves a extraños, dijo Ethan, agarrando su taza de café y dirigiéndose hacia el fregadero. Estos son mis padres, las personas que me criaron, que harían cualquier cosa por nosotros. Ese no es el punto, insistí. El punto es que tomaste una decisión sobre nuestra casa sin consultarme. Se supone que somos compañeros. Después de casi una hora de conversación circular, me di cuenta de que no llegábamos a ninguna parte. Finalmente, intenté un compromiso. Mira, lo hecho está, pero al menos podemos establecer algunas reglas básicas. Necesitan llamar antes de venir. Nada de visita sorpresa. Ethan asintió, claramente aliviado de que ya no insistiera en recuperar las llaves. Absolutamente. Solo para uso de emergencia. Les dejaré eso claro. Quería creerle. De verdad. Pero algo en su rápido acuerdo me dejó intranquila. Mi ansiedad comenzó a manifestarse de pequeñas maneras. Reconfirmaba que había guardado los artículos personales antes de salir para el trabajo. Empecé a ser consciente de dejar platos en el fregadero o ropa en el suelo del dormitorio. No porque fuera naturalmente ordenada, sino porque casi podía escuchar la voz crítica de Eleanor comentando mi limpieza. Luego empecé a notar cosas. Pequeños cambios en nuestra casa que no podía ubicar del todo. Un jarrón que había sido movido del comedor a la sala de estar. Toallas dobladas de manera diferente a como yo las había dejado. El estante de especias reorganizado alfabéticamente cuando yo lo había ordenado por frecuencia de uso. Cuando le mencioné estas observaciones a Ethan, las desestimó. Probablemente solo olvidaste cómo dejaste las cosas. Has estado trabajando horas locas en esa nueva campaña. Pero sabía que no me lo estaba imaginando. Un día, dejé deliberadamente una revista abierta en la página 37 sobre la mesa de café, solo para regresar a casa y encontrarla cerrada y cuidadosamente apilada con otras. En otra ocasión, dejé una libreta en la encimera de la cocina con el mensaje "Estuvo alguien aquí hoy", escrito en ella.
Cuando regresé, la libreta estaba en el cajón donde Eleanor creía que pertenecía, sin respuesta a mi pregunta. Comencé a confiarle a mi hermana, Amelia, sobre la situación durante nuestras llamadas telefónicas semanales. Esto no suena saludable, Shlo, dijo después de escuchar mis últimas sospechas. La falta de límites de Ethan con sus padres es preocupante. Y el hecho de que te esté haciendo luz de gas sobre sus visitas es aún peor. Luz de gas parece una palabra fuerte, dudé, aunque el término me había pasado por la cabeza. ¿Sabes cómo se llama cuando alguien entra en tu casa sin permiso?, respondió Amelia. Allanamiento de morada. El hecho de que tengan una llave no lo hace aceptable si no has consentido sus visitas. Después de nuestra llamada, comencé a documentar los extraños sucesos de manera más sistemática. Tomé fotos de las habitaciones antes de salir para el trabajo y las comparé al regresar. Coloqué marcadores pequeños, casi imperceptibles, un hilo a través de un cajón, un trozo de cinta adhesiva debajo de un jarrón, cosas que se alterarían si alguien hubiera estado moviendo cosas. Mis sospechas se confirmaron una y otra vez. Los suegros entraban regularmente en nuestra casa mientras estábamos en el trabajo. Pero cada vez que le presentaba pruebas a Ethan, él encontraba una forma de justificarlo o minimizar mis preocupaciones. Quizás el servicio de limpieza movió las cosas, sugirió una vez, aunque ambos sabíamos que solo venían los lunes y esto había sucedido un miércoles. Te estás obsesionando con esto, dijo otra vez. No es saludable, Shlo. La distancia entre nosotros se hizo más amplia con cada preocupación desestimada, con cada sentimiento invalidado. Comencé a quedarme tarde en el trabajo, ofreciéndome para proyectos que me mantuvieran en la oficina en lugar de regresar a una casa que ya no se sentía como mi espacio seguro. Cuando Ethan me preguntó por qué trabajaba tantas horas, no pude confesarle que me sentía más cómoda en mi escritorio que en nuestro dormitorio. Lo peor era dudar de mí misma. ¿Siempre había sido tan territorial? ¿Era yo la irracional? ¿Era esto un comportamiento familiar normal que no podía entender debido a mi limitada experiencia familiar? Intenté imaginar a mi madre entrando en mi casa sin avisar, reorganizando mis pertenencias, criticando mis elecciones. La idea era tan absurda que me hizo reír a carcajadas. Mamá siempre había sido escrupulosa en respetar mi independencia, incluso cuando vivía bajo su techo siendo adolescente. Esa comprensión fortaleció mi determinación. Este no era un caso de ser demasiado sensible. El comportamiento de los Miller no era normal, y la desestimación de mis sentimientos por parte de Ethan no era aceptable. Pero antes de que pudiera decidir cómo abordarlo, la situación se intensificó de una manera que no pude ignorar. Era un martes por la tarde cuando todo llegó a un punto crítico. Desarrollé una fuerte migraña alrededor del mediodía, probablemente por el estrés que había estado experimentando. Y mi jefa, Jenny, había echado un vistazo a mi rostro pálido e insistió en que me fuera a casa. Pareces un zombi, Davis, me había dicho con su característica franqueza. Lo que sea que estés trabajando puede esperar hasta mañana. No discutí. La idea de acostarme en una habitación oscura y tranquila era demasiado atractiva para resistirme. Le envié a Ethan un rápido mensaje de texto informándole que me dirigía a casa temprano, pero no esperé su respuesta antes de conducir de regreso a nuestra casa. Cuando llegué a la entrada de nuestra casa a la 1:30 de la tarde, noté inmediatamente el Lexus azul marino de Eleanor estacionado en la calle. Se me cayó el estómago. Después de semanas de sospechar que entraban en nuestra casa mientras estábamos fuera, estaba a punto de sorprenderlos en el acto. Consideré brevemente irme en coche, evitando la confrontación por completo. Pero esta era mi casa, el único lugar en el mundo donde debería sentirme completamente segura. Respirando profundamente, reuní mi coraje y mi bolso y me dirigí a la puerta principal. El sonido me llegó primero al entrar, Fox News a todo volumen en nuestro televisor de la sala de estar, a un volumen que Ethan y yo nunca usábamos. Luego llegó el olor, el perfume característico de Eleanor mezclado con pulidor de muebles que no era la marca que comprábamos. Caminé tranquilamente por la entrada y encontré a Thomas tirado en nuestro sofá, con los zapatos puestos, zapatos que probablemente estaban arrastrando tierra a los cojines que había limpiado profesionalmente el mes pasado, mirando a un experto político gritando sobre políticas de inmigración. Ni siquiera me notó al principio, tan absorto estaba en la televisión. Desde la cocina llegó el sonido de armarios abriéndose y cerrándose. Me giré y encontré a Eleanor,
con guantes de goma en las manos, sacando todos nuestros platos de los armarios. La mitad de nuestra vajilla ya estaba extendida sobre las encimeras. ¿Qué están haciendo?, pregunté, mi voz de alguna manera firme a pesar del shock y la ira que me invadían. Eleanor se sobresaltó un poco, pero se recuperó rápidamente. «Oh, llegaste temprano a casa», dijo, como si eso explicara todo. «Tu sistema de organización no tiene sentido, querida», continuó, señalando el caos que había creado. «Nadie pone los vasos de uso diario en el estante de arriba. Y tus ollas y sartenes deberían estar cerca de la estufa, no debajo de la isla». Thomas finalmente me había notado y gritó desde la sala de estar: «La organización de tu cocina no tenía sentido, Chloe. Eleanor la está arreglando por ti». Me quedé paralizada, incapaz de procesar la descarada audacia de lo que estaba sucediendo. Eleanor siguió parloteando mientras reorganizaba mi cocina. «¿Y en serio, necesitas todos estos artilugios? Este cortador de aguacate y separador de huevos, tan innecesario. Y esta máquina de espresso ocupa tanto espacio en la encimera cuando una simple cafetera bastaría». Observé en atónito silencio mientras criticaba mis electrodomésticos de cocina, muchos de los cuales habían sido regalos de boda de mis amigos o artículos que había ahorrado cuidadosamente y comprado yo misma. Artículos que me daban alegría cuando cocinaba. «También traje unos cojines decorativos adecuados para tu sofá», agregó Eleanor, señalando una bolsa de compras en la esquina. «Esos azules que tenías chocaban con la alfombra, y no son lo suficientemente cómodos». Caminé a la sala de estar para encontrar que, efectivamente, mis cojines de terciopelo azul cuidadosamente seleccionados habían sido retirados y reemplazados por los beige y borgoña de Eleanor, colores que había evitado específicamente porque me recordaban la sala de espera de un médico. «También arreglé el lavamanos de tu baño», anunció Thomas con orgullo. La presión del agua era demasiado alta. El lavamanos del baño que había funcionado perfectamente bien ayer. Con manos temblorosas, saqué mi teléfono y le envié un mensaje de texto a Ethan. «Tus padres están aquí, reorganizando toda nuestra casa». «¿Sabías esto?». Su respuesta llegó rápidamente, mencionaron que quizás dejarían algunas cosas. «Solo están tratando de ayudar». La indiferencia casual en su mensaje de texto fue la gota que colmó el vaso. Estas personas estaban borrando sistemáticamente mi presencia de mi propia casa, y mi esposo no veía nada malo en ello. «Eleanor», dije, mi voz sorprendentemente firme. «Aprecio que estés tratando de ayudar, pero no me siento bien. Es por eso que regresé a casa temprano». «Oh, no te molestaremos», respondió alegremente. «Casi termino con este armario y luego comenzaré con la despensa. Esas especias necesitan ser ordenadas alfabéticamente». «Thomas está pensando en pintar tu habitación de invitados este fin de semana», continuó, ignorando completamente mi indirecta. «Ese color verde que elegiste es tan oscuro. Encontramos un beige encantador que lo haría más luminoso». «Podemos irnos solos cuando terminemos», gritó Thomas desde la sala de estar. «No nos hagan caso». Durante las siguientes 3 horas, me senté en mi propio dormitorio con la puerta cerrada, escuchándolos reorganizar mi vida. Mi cabeza me martilleaba tanto por la migraña como por la impotente furia de saber que de alguna manera había perdido el control de mi propia casa. Cuando le envié un mensaje de texto a Ethan de nuevo, simplemente respondió que estaría en casa a las 6 y que podríamos resolverlo entonces. Eleanor llamó a la puerta de mi dormitorio una vez, ofreciéndome una taza de té que no había pedido e informándome que había arreglado mi armario porque mi sistema de organización era ineficiente. Le agradecí rígidamente y volví a cerrar la puerta, incapaz de mirar a la mujer que tenía tan poca consideración por mi privacidad y autonomía. Cuando finalmente se fueron alrededor de las 4:30, Eleanor anunció a través de mi puerta: «Nos vamos, querida. Thomas volverá mañana para terminar el proyecto del baño. Luego, hay una cazuela en el refrigerador para cenar. Tus recetas son todas tan altas en calorías que pensé que podrías apreciar algo más saludable». Después de escuchar que la puerta principal se cerraba, salí a inspeccionar los daños. Mi cocina había sido completamente reorganizada según las preferencias de Eleanor. Los muebles de la sala de estar habían sido reordenados. Los nuevos cojines decoraban el sofá. En el baño, Thomas no solo había ajustado el lavamanos, sino que también había instalado una regadera diferente que tenía un chorro débil y salpicante. Descubrí que Eleanor, de hecho,
Había organizado mi armario, separando mi ropa en lo que aparentemente consideraba secciones apropiadas e inapropiadas. Encontré mi vestido rojo favorito, el que Ethan siempre había dicho que le encantaba, empujado al fondo, mientras que el suéter anticuado que Eleanor me había regalado la Navidad pasada estaba prominentemente expuesto. Cuando finalmente me derrumbé, fue como si una presa se hubiera roto. Me senté en el suelo de mi armario, rodeada de la idea de Eleanor de quien debería ser, y sollocé hasta que apenas pude respirar. Esto ya no era solo sobre llaves o límites. Se trataba de si me quedaría alguna identidad si esto continuaba. Cuando Ethan finalmente llegó a casa, me había agotado de llorar y estaba sentada inmóvil en nuestra cama, mirando a la nada en particular. «Oye, el lugar se ve genial», fueron las primeras palabras que salieron de su boca. Mamá dijo que ayudaron a arreglar las cosas. Me giré para mirarlo, a este hombre con el que me había casado, a esta persona que se suponía que era mi compañero, y me di cuenta con perfecta claridad de que ya no lo reconocía. La reorganización de la cocina y la invasión del armario resultaron ser solo el comienzo de lo que se convirtió en un patrón regular. Durante las semanas siguientes, Eleanor y Thomas establecieron una rutina de entrar en nuestra casa al menos 3 veces por semana, siempre mientras Ethan y yo se suponía que debíamos estar en el trabajo. Excepto que, cada vez más, yo no estaba en el trabajo. Comencé a volver a casa en momentos inesperados, en parte esperando atraparlos en el acto de nuevo, en parte temiendo que lo hiciera. A veces estaban allí, a veces no, pero la evidencia de sus visitas siempre estaba presente. Un miércoles, volví a casa durante el almuerzo y encontré a Eleanor revisando los cajones de mi cómoda. Apenas levantó la vista cuando entré al dormitorio. La organización de tus cajones necesitaba ayuda, explicó, sosteniendo mi ropa interior cuidadosamente doblada. Nadie pone los calcetines en el cajón de arriba, Chloe. Tiene mucho más sentido tenerlos en el cajón de abajo con tus pijamas. Me quedé en silencio, observando a esta mujer manipular mis objetos más personales sin una pizca de vergüenza. Cuando finalmente encontré mi voz para pedirle que se detuviera, me miró con genuina confusión. Solo estoy tratando de ayudar, querida. Cuando Ethan era pequeño, siempre le organizaba la habitación. ¿Lo apreciaba? Otro día, volví a casa y encontré a Thomas en una escalera en nuestra sala de estar, instalando una nueva luminaria para reemplazar la lámpara colgante moderna que había elegido cuidadosamente de un artesano local. Esa lámpara de diseño tuya no daba suficiente iluminación, explicó desde lo alto de la escalera. Esta araña tradicional iluminará toda la habitación. Eleanor la encontró en oferta en Home Depot. La nueva luminaria, una creación de latón y cristal de mal gusto que no combinaba con nada en nuestra sala de estar contemporánea, colgaba como una nave espacial alienígena en el centro del techo. Cuando le mencioné a Thomas que había elegido específicamente la luminaria anterior por su estética de diseño, desestimó mi preocupación. La forma sigue a la función, Chlo. Ustedes, los jóvenes, se preocupan demasiado por el aspecto de las cosas en lugar de cómo funcionan. Los cambios no se limitaron a reorganizar y arreglar cosas. Eleanor comenzó a traer artículos de su casa, muebles viejos de la familia, utensilios de cocina, piezas decorativas, e instalarlos en nuestra casa sin discutirlo. Esta mesita auxiliar ha estado en la familia Miller durante generaciones, anunció un día mientras Thomas arrastraba una pesada y ornamentada pieza de caoba que chocaba horriblemente con nuestros muebles de líneas limpias. Pertenece a tu casa ahora. He movido esa cosa de IKEA que tenías aquí al garaje. La cosa de IKEA había sido una consola minimalista que había ahorrado durante 3 meses para comprar cuando obtuve mi primer ascenso. También empecé a encontrar pruebas de que usaban nuestras cosas. Una tarde, descubrí que mi vajilla de boda, que Ethan y yo habíamos acordado guardar para ocasiones especiales, había sido utilizada para el almuerzo. Uno de los platos estaba astillado y lo habían vuelto a poner en el armario como si yo no lo notara. Cuando esa noche confronté a Ethan por estas crecientes invasiones, su defensa de sus padres fue inmediata y despectiva. Tienen buenas intenciones, Chlo. Mamá está tratando de hacer que nuestra casa sea más acogedora, y a papá le encanta sentirse útil. ¿Por qué te molesta tanto esto? Porque es nuestra casa, Ethan, no la de ellos. Están haciendo cambios sin nuestro permiso y tratando nuestro espacio y pertenencias como si fueran suyos. Son familia, repitió, su justificación recurrente para cada límite que sus padres pisoteaban. Esto es lo que hace la familia. Se ayudan mutuamente.
No, Ethan. Esto no es lo que hacen las familias saludables. Las familias saludables respetan los límites. La discusión se intensificó hasta que Ethan salió de la habitación dando un portazo, declarando que dormiría en el sofá, hasta que yo entrara en razón. Mientras empacaba una bolsa de fin de semana, su teléfono vibraba constantemente con mensajes de texto de Eleanor. Antes de irse, me presentó un ultimátum propio, o me disculpaba con sus padres y les devolvía una llave, o nuestro matrimonio estaba en serios problemas. Lo vi alejarse en coche, sintiendo una extraña mezcla de devastación y alivio. El hombre con el que me había casado estaba eligiendo a sus padres por encima de nuestra asociación. Sin embargo, por primera vez en meses, dormiría en mi propia casa sin miedo a una invasión. Durante las 2 semanas siguientes, los Miller se movilizaron. Miembros de la familia extendida a los que solo había conocido una vez en nuestra boda comenzaron a llamar y enviar mensajes de texto, diciéndome cuán desconsolados estaban Eleanor y Thomas por mi trato cruel. Los primos, tías e incluso la abuela de Ethan intervinieron, todos sugiriendo que yo no entendía cómo funciona la familia. A pesar de todo, me mantuve firme. Seguí yendo a terapia con la doctora Watson 2 veces por semana, asistí al trabajo con renovado enfoque y lentamente comencé a recuperar mi espacio, volviendo a colocar los muebles en sus posiciones originales, reemplazando los cojines beige de Eleanor por los míos azules y reorganizando mi cocina a mi manera. Estaba preparada para dejar que Ethan se quedara con sus padres indefinidamente mientras consideraba mis próximos pasos. Pero el día 16 de nuestra separación, me envió un mensaje de texto preguntando si podíamos reunirnos para tomar un café en un lugar neutral. Sorprendentemente, su mensaje no mencionaba a sus padres en absoluto. La cafetería que sugirió Ethan estaba a medio camino entre nuestra casa y la de sus padres, territorio neutral en lo que se había convertido en una zona de guerra emocional. Llegué temprano, reclamé una mesa de esquina y pedí un café con leche para mantener mis manos ocupadas mientras esperaba. Cuando Ethan entró, me llamó la atención lo cansado que se veía. El hombre seguro y arreglado con el que me había casado parecía desaliñado y agotado, con ojeras bajo los ojos y una postura encorvada a la que no estaba acostumbrada a ver. Gracias por reunirte conmigo, dijo mientras se sentaba, sin mirarme directamente a los ojos. Por supuesto, respondí, insegura de qué más decir. Nos sentamos en un incómodo silencio hasta que llegó el café de Ethan. He estado pensando mucho, comenzó finalmente, envolviendo sus manos alrededor de su taza. Y me he dado cuenta de algunas cosas que no son fáciles de admitir. Esperé, dándole espacio para continuar. Hablé con mi compañero de cuarto de la universidad, David, la semana pasada, dijo. Le estaba contando nuestra situación, esperando que se pusiera de mi lado, ¿sabes? Pero en cambio, me preguntó si recordaba por qué dejamos de vivir juntos el último año. Ethan tomó un sorbo de su café. Lo había olvidado, pero David no. Aparentemente, mis padres solían venir a nuestro apartamento sin avisar todo el tiempo. Reorganizaban cosas, criticaban las cosas de David, incluso tiraban sus sobras porque pensaban que estaban demasiado viejas. David finalmente se mudó porque no podía soportarlo más. Eso suena familiar, dije en voz baja. Ethan asintió. Después de hablar con David, comencé a pensar en mis otras relaciones. Mi exnovia, Jessica, también solía quejarse de mis padres. E incluso mi socio comercial, Ryan, ha mencionado que mi mamá llama a nuestra oficina con demasiada frecuencia. Me miró directamente por primera vez. Creo que he estado permitiendo el comportamiento de mis padres toda mi vida adulta, y te he estado haciendo luz de gas al respecto porque reconocer el problema significaría admitir que he estado permitiendo que crucen límites durante años. Su admisión no fue una solución mágica para todo lo que había sucedido, pero fue un comienzo. Después de casi 2 horas de la conversación más honesta que habíamos tenido en meses, Ethan me preguntó si estaría dispuesta a probar la terapia de pareja. Quiero trabajar en esto, Chlo. Quiero que volvamos a ser compañeros, pero entiendo si es demasiado tarde. No era demasiado tarde. Al menos, no todavía. Pero tenía condiciones. Si hacemos esto, dije, tiene que haber límites claros con tus padres. Sin llaves, sin visitas sin previo aviso, y tomamos decisiones sobre nuestra casa juntos. Ethan estuvo de acuerdo, y la semana siguiente, tuvimos nuestra primera sesión con la doctora Watson.
Las primeras reuniones fueron incómodas y dolorosas, exponiendo patrones que iban mucho más allá del incidente de la llave. Ethan había sido condicionado toda su vida a priorizar los deseos de sus padres por encima de todo, y nunca había desarrollado las herramientas para establecer límites saludables. Sus padres han creado una dinámica familiar donde sus necesidades y preferencias siempre son lo primero, explicó la doctora Watson a Ethan durante una sesión. Eso podría haber funcionado cuando usted era un niño en su casa, pero es destructivo para su matrimonio. Durante las semanas de terapia, Ethan comenzó a reconocer cómo sus padres lo habían manipulado con culpa, obligación y la amenaza tácita de retirar el afecto si no cumplía con sus deseos. Comenzó a ver cuán injusto había sido esperar que yo simplemente me asimilara a este sistema poco saludable. Después de un mes de terapia intensiva, tanto de pareja como individual, Ethan regresó a casa. Juntos, redactamos una carta a Eleanor y Thomas explicando nuestros nuevos límites. Luego los invitamos a reunirse con nosotros en la oficina de la doctora Watson para una conversación mediada. Decir que la reunión fue mal sería un eufemismo. Eleanor lloró, Thomas gritó, y ambos me acusaron de lavarle el cerebro a su hijo. Se negaron a reconocer cualquier error, insistiendo en que solo habían intentado ayudarnos. Siempre hemos tenido una llave de la casa de Ethan, insistió Eleanor llorando. ¿Es justo lo que hacen los padres? No, mamá. No lo es, dijo Ethan firmemente. Es lo que tú haces, y va a parar ahora. Cuando les dejamos claro que nuestros límites eran innegociables, sin llaves, sin visitas sin previo aviso, sin reorganizar nuestra casa, sin criticar nuestras elecciones, Eleanor y Thomas salieron de la sesión, declarando que ya no reconocían a su hijo. Durante 2 semanas, se negaron a hablar con ninguno de los dos. Ethan luchó con el silencio, al no haber experimentado nunca la desaprobación de sus padres durante un periodo tan prolongado. Pero se mantuvo firme, asistiendo a sus sesiones de terapia y trabajando en construir una relación más saludable conmigo. Cuando Eleanor finalmente llamó, fue con una renuente invitación a cenar el domingo para discutir cosas. Aceptamos, pero con nuestras propias condiciones, nos reuniríamos en un restaurante, no en su casa, y nos iríamos si no podían respetar nuestros límites. Esa cena fue tensa pero civilizada. Eleanor y Thomas claramente no habían aceptado del todo la nueva realidad, pero al menos estaban dispuestos a fingir para mantener una relación con su hijo. Fue un progreso, por pequeño que fuera. Durante los meses siguientes, establecimos una nueva normalidad. Los padres de Ethan podían visitar nuestra casa cuando se les invitaba, con previo aviso. Eran bienvenidos para cenar 2 veces al mes, pero no todos los domingos. Cuando ocasionalmente se olvidaban e intentaban volver a viejos comportamientos, ofreciendo consejos de decoración no solicitados o cuestionando nuestras decisiones, Ethan los redirigía suavemente pero con firmeza. Por supuesto, pusieron a prueba los límites. Hubo la vez que Thomas apareció sin avisar con una nueva regadera, o cuando Eleanor envió a un manitas a nuestra casa para arreglar nuestra puerta de garaje perfectamente funcional. Cada vez, Ethan y yo presentamos un frente unido, reforzando con calma nuestras expectativas. La primera festividad bajo nuestro nuevo sistema fue una prueba para todos. El Día de Acción de Gracias en la casa de la familia Miller siempre había sido el dominio de Eleanor, con tradiciones específicas que no podían ser alteradas. Pero este año, Ethan sugirió que nosotros fuéramos los anfitriones en nuestra casa. Ya no tenemos que hacer todo a su manera, me recordó cuando expresé preocupación por la reacción de Eleanor. Podemos crear nuestras propias tradiciones. Eleanor se resistió previsiblemente al cambio. Pero ante la alternativa de no ver a Ethan para la festividad, finalmente accedió. Todavía trajo 3 guarniciones, porque no estaba segura de que yo supiera prepararlas correctamente, pero se abstuvo de reorganizar mi mesa o criticar mi pavo. Para Navidad, finalmente pude decir que me sentía cómoda en mi propia casa de nuevo. La cámara de seguridad permanecía en nuestra puerta principal, una precaución que aún no estaba lista para abandonar, pero ya no sentía la necesidad de revisarla obsesivamente durante todo el día. Ethan y yo también nos estábamos curando. La confianza que se había roto cuando le dio la llave a sus padres se estaba reconstruyendo lentamente a través de su constante respeto por nuestros acuerdos y su disposición a poner nuestra asociación en primer lugar. Todavía teníamos momentos difíciles y desacuerdos, pero estábamos aprendiendo a enfrentarlos juntos en lugar de retirarnos a nuestros rincones separados.
Una noche, mientras estábamos sentados juntos en nuestro sofá, el de mis cojines azules que Eleanor todavía miraba de reojo ocasionalmente pero ya no reemplazaba, Ethan me tomó la mano. Siento mucho haber tardado tanto en entender, dijo en voz baja. Debería haber sido tu compañero desde el principio. Ahora somos compañeros, respondí, apretando su mano. Eso es lo que importa. El viaje para recuperar mi hogar me enseñó que los límites no son egoístas. Son necesarios para relaciones saludables. Defenderse a uno mismo a veces significa decepcionar a los demás, pero también puede conducir a conexiones más auténticas, basadas en el respeto mutuo en lugar de la obligación o el control. Si alguna vez has tenido problemas con violaciones de límites en tus propias relaciones, recuerda que mereces sentirte seguro y respetado en tu propio espacio. Construir límites saludables no siempre es fácil, pero vale la pena luchar por ello. Me encantaría escuchar sobre tus experiencias con suegros o límites familiares en los comentarios. ¿Alguna vez tuviste que tomar una postura como yo? ¿Qué te funcionó? No olvides darle me gusta a este vídeo y suscribirte para más historias sobre cómo navegar dinámicas familiares complejas. Y recuerda, a veces lo más amoroso que puedes hacer por una relación es establecer límites claros dentro de ella.